Ord. Buenos días a todos y todas. Hoy día en Biología Vegetal 2 vamos a hablar sobre órganos de las plantas y en particular sobre la raíz. Y vamos a hablar sobre su anatomía y morfología. ¿Ya? La raíz se puede definir como la porción inferior o eje inferior de la planta que normalmente se desarrolla sobre la superficie del suelo. ¿Ya? Eh, Cuéntenme una cosa. Si tuvieran que, aparte de esta descripción como ultra general, si tuvieran que describir su forma y función, ¿qué me podrían decir sobre su forma y su función? Yo creo que todos aquí hemos visto una raíz. O sea, habrán sacado una champa de pasto, habrán desenterrado alguna maleza. Todos supongo que han visto alguna raíz alguna vez. Sí. Profe, ¿Sí? absorción y almacenamiento. ¿Ya? Excelente. ¿Ya? Fijación. Eso es función. Perfecto. ¿Absorción de qué? ¿No es cierto? ¿Profe? ¿Sí? Nutrientes. ¿Sí? ¿Alu? No sé quién habló. Fijación. ¿Ah? Fijación. Fijación. ¿De qué? ¿En qué sentido fijación? Que la raíz ayuda a mantener la planta paradita en el suelo. Eso. Fijación al sustrato. Profe, ¿Sí? interacción con micorriza también puede ser, ¿o no? Interacción con hongos. Es que la Sí, micorriza por con... definición es una interacción. Entonces, interacción con micorriza es Ah, redundante, pero sí puedes decir interacción con hongos micorrízicos que forman la micorriza, porque la micorriza es la interacción. ¿Cachai? ya. Pero está Gracias, correcto. profe. Soporte, nutrición, absorción. ¿Ya? Perfecto. Todas estas cosas tienen que ver con la función y algo con la estructura. ¿Qué me pueden decir de la estructura? Yo, en mi experiencia, al menos sacando plantas, eh, como que a veces las raíces son como más gorditas, así, pero son como más, digamos, desordenadas y hay veces en que tienen como una raíz primaria, así principal, que es como larga, chantada al medio y raíces más tiradas a los lados, así como ramas secundarias, se puede decir. Raíces secundarias. ¿Está bien esa palabra? Ramificada. Sí, ¿Sí? sí. ¿Y eso? ¿Qué tal? Sí, también se podría decir. De simetría, ¿qué tipo de simetría tiene este órgano? ¿Qué tipo de simetría? Se llamaba bilateral cuando era como igual para los dos lados. Bilateral es como las personas, digamos. Ya. Y no lo he puesto, pero otra opción, como por ejemplo un gusano o una serpiente, es simetría radial, como un erizo, etcétera. Entonces, la raíz Ah, ya, entonces está radial. tiene simetría radial, porque yo la puedo cortar en un sentido o en otro sentido, genero siempre mitades iguales, porque es cilíndrica, cilíndrica, más o menos, ¿cierto? ¿Ya? Esas son como algunas características de esto, ¿ya? Entonces, es un órgano vegetal, es un órgano vegetal. Recuerden que las plantas tienen órganos, así como nosotros tenemos chunchules y panitas y todo eso. Las plantas tienen órganos como la raíz, el tallo, la hoja. Generalmente simetría radial de aspecto filamentoso, que constituye usualmente el eje subterráneo. Usualmente tiene geotropismo positivo, es decir, orienta su crecimiento hacia abajo. Y eso obviamente está dado por los estatolitos que están ahí en la raíz, ¿cierto? ¿Se acuerdan de eso? Tiene crecimiento indeterminado, es decir, tiene la potencialidad para que el meristema genere células de forma infinita, ¿ya? O sea, crece infinito hasta que la planta se muere, o se come en ese pedazo de raíz, ¿no es cierto? No presenta hojas ni yemas. Esto es súper importante. No presenta hojas ni yemas, ¿ya? Esto recuérdenlo porque de alguna u otra manera nos sirve para definir por oposición otros órganos, ¿ya? Porque, por ejemplo, los tallos se definen como órganos desde donde se originan las hojas y las yemas. Entonces,
Si ustedes encuentran una cosa subterránea que tenga yemas, entonces ya, por definición, no es una raíz. ¿Entienden? ¿Aló? Profe, una pregunta. Si yo tengo una plantita y le corto el ápice, ¿la raíz me sigue creciendo? ¿Es como independiente del meristema apical? Depende, más o menos, porque si tú tienes una plantita que es más o menos chica y tiene una raíz que se llama de tipo pivotante, es decir, que tiene una raíz principal con raíces menores laterales, ¿ya? Y tú le cortas esto, básicamente le estás cortando el meristema apical de raíz, ¿cierto? Entonces podrías eventualmente hacer que se muera la planta, si es que no tiene muy desarrolladas las raíces laterales, o si está muy chica, por ejemplo, ¿cachai? Y tiene solamente todavía esa raíz nomás y todavía no se generan raíces laterales, y tú le cortas la punta, matas el meristema, entonces se queda literalmente sin raíz, pues, entonces se muere. A no ser que tenga como reservas suficientes para generar raíces secundarias, ¿ya? Eso va a depender como de la fuerza que tenga la Claro, pero en planta. caso de que yo corte la raíz primaria, las secundarias, dependiendo de la especie, eso sí pueden seguir creciendo. Sí, sí. Si una planta tiene una raíz primaria, pero tiene raíces secundarias bien desarrolladas, no pasa nada. De hecho, así se hacen los bonsai. Tú cortas la raíz que tiene más rol como soporte y dejas las raíces finas y reemplazas esto con alambres. ¿Ya? Entonces, y esto lo cortas. Profe, ¿Sí? ¿un bonsai puede dar frutos o no? No te entendí. ¿Un bonsai, todos los árboles pueden hacerse bonsai? Ya. La pregunta es con trampa porque obviamente cuando me dices todos, no puedo saber si todos porque no creo que hayan probado en el planeta con absolutamente todas las especies, pero en general O sea, muchas especies se me pueden hacer refiero- bonsai. Y de sí, o sea, hecho, se forman bonsai naturales, ¿ya? Cuando tú vas, por ejemplo, a la cordillera, si tú vas, no sé, en general a la cordillera, cuando estás en la zona como de la octava para allá, donde hay bosque templado y vas hacia arriba, hay lugares que son muy rocosos, por ejemplo, que quedan con poquito suelo y a veces caen semillas y brotan árboles y como hay mucha roca, hay poco suelo de tierra, quedan las raíces apretadas y te generan bonsai naturales. ¿Cachai? Profe, Sí. los bonsai son de la... O sea, se supone que debería ser de la misma especie del que fue sacado, ¿cierto? No tiene ningún otro nombre. No, po. Es Ah, ya, entonces, básicamente un árbol como... que tiene las raíces reducidas, ¿cierto? Ujú. Que generalmente, pues, o sea, generalmente es artificial, pero también ocurre de forma natural. Y eh, entonces no puede crecer mucho en longitud porque en el fondo no tiene una superficie de raíz suficiente para alimentar una gran área foliar, pero inevitablemente, si es una planta leñosa, el cambio en vascular va a generar crecimiento en grosor anualmente. Entonces se van engrosando los tronquitos, pero no va creciendo mucho en altura y queda de esta forma como achaparrada. ¿Ok? Ya. profe, ¿Sí? es que mi pregunta iba que, no sé, si se ha hecho un bonsai de, yo qué sé, un ciruelo, ¿da mini ciruelitas o se Sí, mantienen po. como... Sí, tal ¿Sí? cual. Sí, O sea, ¿puedo así. conseguir mini ciruelos? No. Sí, sí, sí. Puedes No. googlear. Puedes poner así como, bueno, el sakura, los japoneses, el árbol no sé, típico de Japón, los hacen bonsai todo el tiempo. Sí, hay de naranjas, de como mini naranjas, eh, sí, de todo. Obviamente, por ciertas características propias de las especies, hay ciertos árboles que se prestan mejor para hacer bonsai. Por ejemplo, que toleran mejor las podas, las cortas las raíces, ¿cachai? Hay ciertos árboles que crecen lento y que es más fácil manejarlo, etcétera, ¿ya? Entonces, eso también, o sea, hay, qué sé yo, no todos son tan fáciles de hacer, ¿ya? Y la otra es que es verdad, que eso hay cierta plasticidad fenotípica y hay árboles que se le van achicando la hoja, ¿no?
Sí. Claro, es un tema todo esto el bonsai, ¿cachai? Porque cada cierto tiempo tenéis que sacarlo del macetero, hacerle una preparación de las raíces, echarle muchos fertilizantes, tener ahí como la humedad y qué sé yo. Sí. Ahora, la clase de hoy día no tiene nada que ver con los bonsai, pero igual, lo que yo les puedo decir es que en Chile, en general, si tú compras en una feria un bonsai por 5 lucas, eso no es un bonsai. Ya te lo... No, 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 lo siento. Claro, porque ¿qué es lo que pasa? Usualmente estos bonsai de feria artesanal, con todo respeto, si pueden ser bonitos, o sea, no estoy diciendo que sean feos, no estoy evaluando su valor estético, pero generalmente son ramas enraizadas. Entonces, un japonés sería el... Claro, son arbustos, por ejemplo, estos juníperos, ¿cachai? Nunca van a ser árboles, siempre son chicos, constitutivamente chicos, aunque yo los ponga en el suelo, ¿cierto? Siempre son chicos. Entonces, eh, oye, no sé qué pasó con el Zoom, me está avisando que no sé qué. What? No me reconoció la cuenta Pro, por alguna razón. Bueno, si se corta, activo la sesión de nuevo y ya está. ¿Ya? No sé qué onda. Cosas de fútbol. Bueno, sigamos. Bueno, entonces eso, generalmente son ramas enraizadas más que bonsai, ya que en el fondo el concepto oriental es que la cuestión toma años y son árboles, literalmente, que de muchos metros, que yo los mantengo en chiquititos y los, qué sé yo. ¿Ya? Bueno. También hay unos que usan arbustos y se ven bonitos igual y está bien, ¿ya? Pero yo no sé si, por ejemplo, en una feria tú lo agarras y lo levantas, va a pasar la prueba de la blancura que tenga un sistema radicular muy desarrollado. Capaz que sea una rama metida así nomás, pues, ¿cachai? O sea, bueno, en fin. Eh, sí. Entonces las raíces no presentan ni hojas ni yemas y tampoco nudos ni entrenudos, ¿ya? ¿Cuáles son sus funciones? Oye, ¿qué onda? Esto no estoy como colgado, no sé por qué. ¿Por qué me dice que se va a acabar el meeting en 8 minutos? No sé. Bueno. En fin. Fijación de la planta al sustrato, como alguien por ahí ponía, absorción de agua y minerales disueltos en el agua. También el transporte, porque toda esa agua y solutos que se absorben en la parte de abajo lo tiene que transportar hacia las partes aéreas. ¿Ya? Almacenamiento, todo el mundo se ha comido su zanahoria, ¿no es cierto? No, ¿saben qué? Llegó un mail que por alguna razón había como un problema de configuración. Yo toda esta semana no he tenido ningún problema con las cuentas Zoom. Ningún problema. Ya es primera vez que me pasa algo. Bueno, ay, se me fue la onda. Y también producción de hormonas como el ácido físico, la citoquinina, la gibralina. Y en algunas plantas también absorción de transporte de CO2. Esto es más particular de algunas especies raras, pero en fin. Cuando yo tengo una raíz, tengo un eje principal y esta se llama raíz principal o primaria. No confundir este primario de que salió primero, digamos, con primario de crecimiento primario. ¿Ya? Y a partir de este eje principal salen algunas raíces secundarias o laterales y no confundir estas secundarias de orden de ramificación con secundarias de crecimiento secundario. Estas no es que sean leñosas, sino que simplemente si esto es primario, esto es secundario, en el sentido de orden de ramificación. ¿Ya? ¿Sí? ¿Cuál es la...? Bueno, obviamente esto se genera del hipocotilo, ¿ya? En el embrión están los cotiledones, el epicotilo y el hipocotilo, y la raíz esta se desarrolla a partir del hipocotilo, de la punta del hipocotilo, perdón, del hipocotilo, estoy súper bien, de la radícula, ¿ya? De la raíz embrionaria. En el embrión, en la semillita, la puntita se llama radícula, es la raíz del embrión, y la radícula genera la raíz principal, la natural.
¿Cuál es la estructura primaria? Si yo tengo una raíz, voy a encontrar, ¿se acuerdan? Esto lo vimos, creo, la vez pasada. Tenemos la caliptra, cofia o casquete radical en la punta, en la zona de elongación, la zona de diferenciación, donde van a estar los pelos absorbentes, y más arriba puedo encontrar una zona ya donde aparecen raíces laterales. ¿Ya? Esto me lo salto. Aquí tenemos un poco de cómo es su anatomía. ¿Ya? Esto es bien importante porque es un poco distinta a la del tallo. ¿Ya? En el caso de la raíz es una protoestela, eso que significa que todo el tejido vascular está organizado en el centro. ¿Cómo es anatómicamente entonces? Yo voy a tener una capa externa con epidermis, voy a tener después el meristema fundamental, que en este caso va a ser principalmente parénquima, y en el centro voy a tener un cilindro donde voy a tener el xilema y el floema, el tejido vascular, ¿ya? Y en la parte externa de la epidermis vamos a encontrar pelos radicales que son células epidérmicas diferenciadas, alargadas, que permiten la absorción. ¿Ya? Si nos vamos a hacer meristema, ya vamos a encontrar lo que ya hablamos aquí del meristema. Eso se ve en el corte longitudinal, así. Entonces, acá está epidermis. O sea, esto todavía es muy meristema, pero más arriba está por fuera la epidermis, después parénquima, y después generalmente el tejido vascular en un cilindro central. ¿Ya? Lo mismo. En general, si yo lo corto esto, porque esto es el corte longitudinal, si yo lo corto de forma transversal, voy a ver una cosa como así. ¿Ya? No, ese no está tan bueno el mono, pero este sí. Acá entonces por fuera va a estar la epidermis, después esto que es parénquima, ¿ya? Y si voy más adentro, voy a encontrar una capa de células, ¿ya? Como distinta. No sé si alcanzan a ver que en este caso obviamente está teñido, se ve como teñido. ¿Lo ven? ¿Esa? Sí, profe, sí se ve. Ya, esa capa, se fijan que tiene una tinción que tiñe pared, y estas paredes están suerificadas, y que están como con una cera, ¿ya? Y están engrosadas, estas paredes. Esta se llama endodermis, ¿ya? Endodermis. La endodermis es la última capa antes del cilindro vascular. Es una capa que todavía proviene del meristema fundamental, y esta capa de endodermis es como una especie de aduana, ¿ya? ¿Sí? Es como una especie de aduana que permite filtrar o obligar al transporte sin plástico, que pasen las cosas que vienen de aquí por la membrana plasmática. Entonces ahí hay un transporte diferencial. Y como este es el tejido vascular, en el fondo lo que entre de la raíz para acá se va a repartir a toda la planta. Por eso es importante la endodermis, porque genera un filtro, una barrera a sustancias que son peligrosas o patógenos, etcétera. ¿Ya? Entonces la endodermis es súper importante porque tiene esta barrera, ¿no es cierto?, por fuera, con cera, que permite filtrar y regular el paso y obligar el paso a través de las células. En cambio, por acá, se fijan que hay un montón de espacios de apoplastos intercelulares, como espacio entre medio. Entonces, hasta la endodermis se puede mover el agua y arrastrar solutos por las células o entre las células. En cambio, en la endodermis hay como una barrera, ¿no es cierto? Gracias. Y esa barrera permite entonces que haya obligadamente transporte simplántico, ¿ya? Y controla el paso de las cosas que van hacia aquí y van a repartirse por toda la planta. Debajo de la endodermis, la primera capa que está debajo de la endodermis, esa que está ahí, no sé si alcanza, ¿lo ven? O sea, ¿cuáles son las flechas? Estas son las flechas. Esa capa, esa, ¿ya? Se llama periciclo. Periciclo, ¿ya? Periciclo, ¿ya? El periciclo es una capa de célula entonces que está inmediatamente... Ay, ¿qué hice yo? Este. Para el otro lado. Ahí. Ya. Es una capa de célula entonces que está inmediatamente debajo del endodermis, ¿ya? Y eso ya sí pertenece al cilindro vascular, ¿ya? Y tiene importancia porque lo vamos a ver después. El periciclo es importante en la generación de raíces laterales, o sea, estas son células parenquimáticas que se desdiferencian y van a generar las raíces laterales. Y también es importante en la formación del crecimiento secundario, que lo vamos a ver en una clase como aparte, ¿ya?
Lo mismo, este es de más lejos. Entonces tendríamos, vamos a ir viendo si estoy cachando. Me queda un minuto, dice remaining meeting time, un minuto. Pero cortamos y volvemos, por si acaso, no sé, o si todo falla, lo hacemos por Meet, pero ahí vemos. ¿Qué será esta capa externa? Endodermis. Endodermis. No. Esta capa externa está ahí. Donde está mi manito es epidermis. Ahí está. ¿Sí? Esto, parénquima, ahí está la endodermis, periciclo y el cilindro vascular. Y el cilindro vascular se ve así, ¿ya? Entonces aquí tenemos parénquima, esta es la endodermis, aquí no está teñido, está teñido con otra cosa. ¿Cierto? Se fijan que aquí las paredes entre células están como tapiadas, están con cemento, con aislante, con poxipol, no sé. ¿Ya? En este caso es como una cera que sella las paredes. Acá está el periciclo y así se ve generalmente, esta se llama actinoestela, ¿ya? Y tiene polos de protoxilema que pueden ser 3, 4 o 5 en las dicotiledóneas. Acá, bueno, continuamos después de este impasse tecnológico. Cosas. Yo creo que fue un hackeo de Anonymous, no sé. No sé qué pasó. Bueno, en fin, whatever. Entonces, como estábamos hablando, antes de que la plataforma que empieza con Z nos tirara para afuera, por razones que solo Bill Gates puede saber, estábamos viendo aquí un corte, ¿ya? Y podíamos ver la epidermis, el parénquima y el cilindro central. Y este es como un zoom del cilindro central donde yo iba a explicar este rollo. Estela se llama a la organización del tejido vascular dentro de un órgano, ¿ya? En el caso de una actinoestela, ¿ya? Actinoestela. Actino, ¿qué significa? ¿Qué es una actina de mar? Actinomorfo, ¿qué significa actino? Estrella. Luz actínica estrella. Muy bien. Y entonces las actinoestelas generalmente son de 3, de 4 o de 5 polos, 5 puntas, ¿ya? ¿Qué son estas puntas? Les voy a poner aquí, ¿ya? Este es el cilindro central, aquí está la endodermis, este es el periciclo, y estos son polos de protoxilema, y este es el metaxilema. ¿Qué significa eso? Ese xilema primario, protoxilema es el que aparece claramente primero, que generalmente son células de un poquito de menor tamaño, y el metaxilema aquí está recién madurando, que es cuando la planta comienza ya a agarrar un poco de altura. Como tiene más altura, genera más área foliar y tiene mayor demanda de agua, entonces genera células del xilema un poquito más grandes. Entonces, protoxilema, metaxilema, y en el caso del floema, ya acá, entonces este es el protoxilema. Voy a cambiar, creo que el rojo se ve mejor, ¿o no? Protoxilema, este es el metaxilema, ¿ya? Y acá está el floema, y generalmente el metafloema está aquí enfrentando al metaxilema, y el protofloema está más acá. ¿Ya? Esta es la endodermis, y esto es el periciclo. Y todo esto es el haz central o el haz vascular, ¿ya? Y que corresponde en este caso a una actinoestela. También vamos a tener una clase. Sí. Cuando la actinoestela tiene 3 polos, eso es una raíz triarca. Cuando tiene 4, ay, no sé qué dice. Tetrarca. Y cuando tiene 5, ¿cómo se llamará? Pentarca. Pentarca. ¿Ya? Ahora, esto, triarca, tetrarca y pentarca, es lo
es lo más usual, es lo más usual en las dicotiledonias, en el sentido antiguo de referirse a las dicotiledonias, ¿ya? Eso es lo más común en las dicotiledonias. Y en las monocotiledonias, usualmente uno puede ver, espérate que se me perdió el texto, aquí está. Uno puede ver que son poliarca. Poliarca, ¿ya? ¿Y qué significa eso? Que tienen muchos polos de protoxilema. Ya, vamos aquí a borrar todo, ¿ya? Y vamos a continuar. Ya. Ustedes pueden rayar la pizarra, ¿no? Sí. ¿Sí? Great. Entonces, vamos a repasar. Ya, imaginemos que el borde de la raíz es este. Este que está ahí. Entonces quiero que me vayan indicando qué es eso, qué es eso, para que vayamos cachando, porque si no, ¿qué es eso? ¿Qué es Profe, eso? ¿Qué es eso? ¿Qué es eso? ¿Y qué es esto? No, pues saca este. Ya. Vamos de uno. Javiera, what are you doing? Ya. Vamos a partir por la parte más externa. Entonces, recuerden que estamos imaginando que yo dibujé la parte externa de la raíz. ¿Qué sería esto? Ah, ya, ok, no hay problema. Ya, la diferencia entre protoxilema y metaxilema, el protoxilema es el que aparece primero cuando la planta germina y empieza a crecer, y la planta todavía es de pequeño tamaño. A medida que comienza a aumentar de tamaño y aumenta en altura y genera más área foliar, comienza a aumentar la demanda, ¿no es cierto?, de agua y genera células más grandes que corresponden al metaxilema. Entonces, protoxilema, metaxilema. Esto salió primero y esto salió después. ¿Vale? Entonces, quiero que me digan, ¿qué es esto? Esto. Ay, no sé qué es eso. ¿Qué es eso? Pues, si quieren me dicen nomás, po. No, no es endodermis, Claudio. Recuerden que estoy imaginando que esta es como la parte de afuera. Suena parecido ¿Sería a... parénquima, profe? No, pues acuérdense, estoy imaginando que este es el borde de la raíz. Por eso lo dibujé así inventado, digamos. Bien, ¿Epidermis? Camila. Ah, Epidermis. Great. Bien. Ya. Ahora, eso que está ahí. Escriban ahí al ladito. No, pu. No, no, Claudio, no, Claudio. Calma, calma, calma. Endodermis es más adentro todavía. ¿Ya? Casi, casi. Siguiente. ¿Tejidos fundamentales o no? Córtex, sí. Córtex, se puede decir córtex, es corteza. En general, usual, o sea, no está erróneo, ¿ya? Pero usualmente se habla de corteza cuando hay una médula, como por contraste. Los gringos, en inglés se dice cortex igual, ¿ya? Pero en general es como un sistema fundamental hecho principalmente de parénquima. Hay una herramienta de texto, por si acaso, porque escribir así con el mouse es súper raro. Pero sí, es parénquima. ¿Quién fue? Yesenia. Genial. Great. Ambas parénquima cortical. ¿Está correcto? Absolutamente correcto. Ya. Eh, una estrellita. Una estrellita para acá. Ya. ¿Qué viene después? Esta flecha que está aquí. Ya. Ahora sí, pues, Claudio, todo tuyo. ¿Qué es? Endodermis. ¡Woo! Muy bien. ¿Cómo supiste, Claudio? Está seco. Muy bien. Esa es la endodermis. Ya, y como pueden ver, en las uniones entre células, ¿ya? Tiene
sellado con una cera que se llama suberina, y están suberificadas y está totalmente sellado entre células, entonces no puede pasar el agua entre medio, y obliga al transporte por a través de las células, pasando por tejido vivo, entonces por la membrana que permite filtrar. Endodermis. Esa sí es. Ya, la que está inmediatamente debajo de la endodermis, Periciclo. 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 Estrellitas, muy bien. Ya. Estos polos de células de xilema, que son ligeramente más pequeños que estas que están acá, ¿qué son? Protoxilema. Muy bien, protoxilema. Este que está acá, Meta. metaxilema. Y este que está acá es el floema. Acá es más complicado a veces diferenciar el meta del proto, pero uno sabe que el meta con el meta se tocan o están cerca. Entonces el metafloema debería estar por ahí y el proto por acá. ¿Ya? No es tan claro, pero ¿ya? Genial. Genial. Súper bien. Ok. Y esto es una raíz de una monocotiledonia. ¿Y qué es lo que ustedes pueden destacar? Es que pueden ver muchos polos de protoxilema. Por lo tanto, esta es poliarca. Oye, qué difícil escribir así. Poliarca. ¿Ya? Porque tiene muchos polos de protoxilema. Y en general, en las raíces de monocotiledonia pasa que hay una pseudomédula, una falsa médula central, que es básicamente parénquima cilemático. Ya, ese parénquima no proviene del meristema fundamental, es un parénquima que proviene del procambio. ¿Ya? Y este parénquima se puede confundir con por ejemplo, este corte, uno podría confundirlo con un corte de tallo y pensar que estos son haces vasculares y esto es médula, pero no. Ustedes que son capos pueden cachar que aquí está la endodermis y que en realidad estos son polos de protoxilema y este es una raíz de una orquídea, probablemente algo así, o de una monocotiledonia. Entonces esto es no es una médula real, sino que es parénquima cilemático. ¿Ya? ¿Sí? Y de nuevo, la misma historia, por fuera está la epidermis, siempre, ¿no es cierto? Aquí está la corteza, el parénquima cortical, el parénquima, ¿no es cierto? ¿Qué sé yo? La endodermis, en este caso está muy notoria, la endodermis. Debajo está el periciclo, ¿ya? Periciclo. Just below endodermis. Para que ustedes no digan, el profe Chanta anda puro pendeando la pescada, dice que ¿de dónde salió? Bueno, según este mono, parece que también es cierto. Ahí está, debajo justo de la endodermis está el periciclo. Estos son los polos de xilema y el floema en este caso está entre medio de esas cosas. ¿Ya? ¿Alex Gute? ¿Sea good? Muy bien. ¿Cómo se ve esto? ¿Cómo se ve esto así en Zoom? ¿No es cierto? Zoom. ¿Ah? ¿Cómo? ¿Cachan? Zoom. ¿Cómo se ve esto en Zoom? Ok, no. Bien, sí, sigamos. Sí. Es temprano, los panqueques de la mañana, toda la cosa. Bueno, en fin. Sin problema de suscripción. Dad jokes. Sí, aquí en mi casa ya me tienen como el fome de los chistes, ya no se ríe. Me miran nomás con reprobación en general. Bueno, tenemos aquí la corteza, tenemos la endodermis, tenemos el periciclo y tenemos el xilema y el floema. ¿Y cómo se ve esto? Así. Estas son células de la endodermis y podemos ver que acá se deposita lo que se llama banda de Caspari. ¿Qué es la banda de Caspari? La banda de Caspari es la banda de depositación de suberina que sella las paredes, ¿no es cierto?, tangenciales de esta célula, todos los bordes, ya, sella todas las conexiones con células hacia arriba, hacia abajo, hacia los lados, ¿vale? Profe, Es como que uno le pusiera silicona. Yo, profe,
no soy ni boomer ni generación X, yo soy más viejo. Yo nací en el 76. No, Profe, no tiene nombre, esa cuestión es como viejo nomás. Dime. ¿me puede explicar bien esa imagen? Como que no entiendo qué es arriba, dónde está. Salió los nombres, pero no me imagino una raíz si veo esa foto. Ah, ya, es que esto de abajo no tiene que ver con lo de arriba. Esto de abajo es como que Ah, yo agarré esto y lo puse en 3D y lo giré. O sea, lo que veo yo aquí es mirar como por arriba, es como que yo estuviera mirando así. o sea que las bandas de Caspari son endodermis. Las bandas de Caspari son la depositación de suberina que está en la endodermis. Ah, ya. ¿Y qué es suberina? Suberina es una cera, ¿ya? Es una cera. Ah, esa es que es el cemento que dijo que lo sellaba, Exacto, sí. que se No sé veía si en la muestra. cemento a lo mejor es una mala analogía, podría ser silicona. Ya, podría ser. Sí. ¿Cachado? No sé si alguna vez le ha tocado sellar el water o el lavamanos o qué sé yo Me con ha silicona. tocado. Entonces Sí. uno le echa la silicona y queda como sellado. Ya. Sí, Entiendo. sí. Ok. Sí. Ya, entonces estas células que están aquí eh, son 3D, por supuesto, uno siempre ve cortes como planos, pero son 3D. Y sella por las paredes, ¿no es cierto?, que tocan a otra célula, ¿cierto? A esa depositación que cuando yo lo veo en un corte se ve como una línea o un encruzamiento, una cosa bien particular, se le llama banda de Caspari, ¿ya? Y está por todas las paredes. Y es una depositación de suberina, ¿ya? Junto con la pared celular, con lignina, quedan impregnados de esta cera, ¿ya? Entonces se vuelve impermeable al paso del agua. ¿Ya? Sería un análogo, no homólogo, análogo a los, por ejemplo, los tight junction que están en el epitelio, las células epiteliales de las tripas. ¿Ya? ¿No? Bueno, no es filo. Sí, tight junction. No sé si vieron eso en celular. Pensé que yo tuve biología celular cuando estaban recién inventados los microscopios, entonces igual ha pasado su tiempo. Esta es una raíz de cebolla, una raíz de cebolla. Fíjense cómo se ve la caliptra. Se ve claramente que estas son células muertas, están vacías, entonces son células muertas. En este caso también están subverificadas. Aquí va a estar el meristema, aquí está el procambio y después forma el haz vascular, que claramente es una protoestela. Una actinoestela es un tipo de protoestela que tiene forma como de estrellita. ¿Ya? En este caso, como es monocotiledónea, es poliarca, ¿ya? Y aquí desde el periciclo se está formando una raíz lateral. A modo de resumen, ultra rasca, pero resumen al fin y al cabo, uno puede ver aquí una dicotiledónea, en este caso es tetrarca, y una monocotiledónea que es poliarca, y desde fuera hacia adentro, en ambas vamos a encontrar, primero, la epidermis, después, la corteza, después, la endodermis, después, el periciclo, y después, el cilindro central, como el resto de las cosas vasculares donde está el xilema y el floema. ¿Ya? Y en el caso de las monocotiledóneas hay una pseudomédula. En este caso los gringos como que les da lo mismo, le dicen médula igual, pero no es una médula, para no confundirlo con médula que viene del meristema fundamental, es parénquima cilemático. Parénquima cilemático. ¿Ya? ¿Sí? ¿No? Sí, profe, sí. Tengo que ir a... Sí, ya. Tengo que cumplir mis deberes con el CAN. Yo les conté que tenemos un CAN ahora, un CAN nuevo, adoptado. Entonces, hay que hacer las labores con el CAN, que es recoger sus deposiciones. ¿Cierto? No, ya no tiene cono de la vergüenza. Ahora puede salir libre. Libre soy. Se llama Maki, obviamente. ¿Qué tal? ¿Sí? ¿El de las monocotiledóneas no lo entiende? Mira, aquí está como un pedazo. Este es como un segmento. Pero si fuera como esquemático se vería como así. ¿Ya? No, pues Maki como el arbusto, po, porque es negro. Entonces, por eso Maki, ¿cachan? ¿Ah? ¿Profe? ¿Sí?
En la foto anterior de la cebolla, ¿dónde están las células iniciales apicales? Ahí, O sea, ¿dónde se puso? Ah, ya. ahí, justo ahí. Aquí, mira, este se ve más de lejos. Este es un corte de monocotiledónea. ¿Ya? En vez de tener 3 polos, 4 polos, tiene muchos. Y aparte, al centro no está el metaxilema, ¿ya? Está una médula parenquimática, ¿ya? A ver dónde están las flechitas. En este caso, el metaxilema es eso y el protoxilema está encimita, ¿ya? Entonces, este es el metaxilema y el protoxilema está un poquito más como arriba, ¿ya? No se ve tan bien aquí. Por ejemplo, esa es del protoxilema y esa es del metaxilema. Cuando usted lo viene en un microscopio, como más de cerca, se puede ver un poco mejor. Ya, pero más o menos. Y se considera poliarca, ¿no? Claro, poliarca. Sí, porque tiene más de 5 o varias. O sea, igual el Entonces, término poli es súper relativo, po. Usualmente más de 5 se usa poli. Ahora uno también podría decir exarca, heptarca y así infinito, po, ¿no es cierto? La célula del medio, en general, los gringos le dicen médula, pit, pero a mí no me gusta mucho porque se puede confundir con la médula de un tallo y uno puede entrar como a confusiones con el órgano. Entonces, en general, yo le pongo parénquima cilemático nomás. Parénquima cilemático. De hecho, es parénquima cilemático, ¿ya? Como estructura. Ese tipo celular es parénquima derivado del procambio. Parénquima cilemático. ¿Sí? perfecto, y entonces todos los que son poliarcas todos son Sí, monocotiledóneos. sí, pero recuerden que esto es biología, no es matemática. Entonces, cuando uno pone alguna regla, así como todas las monocotiledóneas son poliarcas, todas las dicotiledóneas son qué sé yo, no falta así el arbusto de Después, Tanzania que no. O claro. sea, por eso son como normas generales. Lo usual, lo común es que sean así y las otras así. ¿Sí? Ah, ya. Sí, floema también. Floema también. Ya, el floema está entre medio. Si yo tuviera que poner dónde está el floema, este es el floema. Se fija que está entre medio. Este es el metaxilema, ese es el floema. Esa parte. Eso. Eso. ¿Ya? Depende de la especie. Sí. Bueno, uno se va familiarizando con los cortes. La verdad es que esto es como, igual que la morfología, la anatomía, a medida que yo veo cortes, me familiarizo más con los cortes. ¿Ya? ¿Y qué es lo que yo pretendo que ustedes logren, por ejemplo, para una evaluación, una prueba? Que si yo les muestro un corte transversal, ustedes puedan identificar el órgano y el grupo general. O sea, ustedes, después de tener la clase, obviamente, de tallo y toda la cuestión, deberían poder mirar un corte y saber si es de tallo o es de raíz y si es de monocotiledonia o de dicotiledonia. ¿Ya? Eso deberían poder hacerlo. Y si ahora no pueden, obvio, porque no hemos tenido todas las clases de la cuestión. Entonces, pero para que cachen más o menos para dónde va la cosa. Bueno, este es como un corte como para explicar la parte funcional, ¿no es cierto? Aquí están los pelos radicales, este obviamente es la epidermis. A veces, en algunas especies, la epidermis es más de una capa de célula, ¿ya? Usualmente es una, pero en algunos casos puede ser dos o una epidermis múltiple, en algunos casos. Lo usual es que sea una capa de célula. Y una de estas células se diferencia en pelo radical, entra el agua, y en toda esta parte de la corteza, el agua se mueve por dentro de las células, eso se llama transporte sin plástico o sin plasto, y por entre los espacios de las células. ¿Se acuerdan que había muchos espacios intercelulares? Entonces, esos espacios es como es como que yo pongo en un plano muchas bolitas y hago correr agua, po. El agua siempre corre por la menor resistencia, por la ruta de menor resistencia, entonces va a pasar entre medio, ¿sí o no? Va a pasar entre medio. Entonces se mueve mucha agua de forma apoplástica, ¿cierto? Apoplástica sin plástica. Cuando llega la endodermis, ¿no es cierto? Está la barrera de Plaza Italia, ¿ya?
Sí, no, si vamos a tener Kahoot, no te preocupes. Eso viene, pero para hacerlo el Kahoot hay que primero tener materia, po. Si no, hay que primero haber visto algo, si no, ¿de qué hacemos, po? ¿Cierto? De anime, no sé, como que hay que primero pasar un poco de materia. Así que Fabricio, estoy muy orgulloso. Ayer mi hija salió primera en el Kahoot de historia clásica de griegos y romanos en su colegio. La lleva. Ya. Bueno, ¿qué está diciendo? Esta es como la barrera de Plaza Italia, ¿no es cierto? Donde nada pasará, excepto por entre las células, por la membrana celular. O sea, cierra el transporte apoplástico, ¿ya? Y obliga al transporte sin plástico por la célula. ¿Se fijan? Todos los espacios entre células están cerrados y obliga a que el agua y las sustancias pasen por la membrana. Y ustedes saben que la membrana plasmática es diferencialmente permeable o, como dicen en el colegio, semipermeable, ¿no es cierto? Y que ahí filtra en el fondo lo que va a pasar hacia los vasos del xilema y esto se va a repartir para toda la planta, ¿vale? Aquí tenemos un detalle de cómo se ve la endodermis. Fíjense que las paredes están como engrosadas en esta parte, ¿ya? Y aquí está esto con suberina y este es el periciclo, ¿ya? Lo mismo, este es un esquema, así se ve la banda de Caspari. En algunos casos se puede ver como súper notorio, ¿no es cierto? Aquí se puede ver los engrosamientos, ¿ya? Pero es como una banda, literalmente es tal cual como que si yo tuviera dos cosas y quiero que no pase el agua y le pongo silicona entre medio y los junto. Quedan sellados. Eso es, tal cual. ¿Ya? ¿Cómo están hasta aquí? Súper. ¿Van bien? ¿Todo claro? ¿Sí? ¿Quieren parar? ¿Quieren seguir? Profe, tengo una duda. ¿Sí? El transporte de agua entonces es apoplástico y sin plástico, y al llegar a las bandas de Caspari solamente es... Sin plástico. Ya, eso era. Gracias. Ujú. Fíjate que acá hay mucho espacio. Mira, hay un corte donde se veía súper bien. Mira acá. ¿Cachai? Ahí. No sé qué dice. Ahí sí. ¿Se ve? ¿Sí? Ya. Mira eso. ¿Cachai? Hay un montón de espacios entre las células. ¿Lo ves? Entonces el agua se mueve por esos espacios. ¿Te fijas que es como poner bolitas y que el agua pasa entre medio? O sea, yo sé, mis metáforas y analogías a veces no son las mejores porque, no sé, pero Pero sí se entiende. Sí. ahí, ¿cachai? Entonces, ese es el camino apoplástico, es así, por ahí, por ahí, por ahí, por ahí, por ahí, por ahí, hasta aquí. Alto, papeles, ¿cachai? Identidad. Entonces, acá obliga que pase por entre medio de la célula. Y eso significa que aquí hay una membrana plasmática que va a funcionar como filtro biológico, ¿no es cierto?, de lo que entra o no entra. ¿Sí? Sí. Anatomos. Perfecto. Tan seco ya en anatomía de la cosa. Entonces, hasta aquí la anatomía. ¿Vale? ¿Alguien tiene alguna pregunta, consulta, duda? ¿Ya? Entonces, ustedes deberían poder ver esto, o sea, ver esto, o ver eso, ¿no es cierto? Y ya identificar que es un corte transversal de raíz, ¿ya? Y en este caso, un corte longitudinal. ¿Se fijan? ¿Sí? Esa es la parte como anatómica. Los cortes longitudinales en general son más difíciles, requieren a veces más experiencia porque lo más usual es que uno trabaje con cortes transversales, depende, ¿cierto? Pero a veces los cortes longitudinales la gente se pierde más, entonces trato de poner los cortes transversales que son fáciles, por ejemplo, identificar las monos de las bicos, etcétera. En un corte longitudinal sí que sería más difícil a veces poder identificar esto, porque no vas a ver si es poliarca, por ejemplo, en una longitudinal. Loco, ya. Eh, la otra, que en anatomía tienen que pensar en 3D, ¿ya? Y a veces también eso cuesta pensar en 3D porque uno tiende a ver imágenes planas.
¿cierto? Cuando estudian el computador, etcétera, ve imágenes planas, pero hay que pensar en 3D, ¿sí? Caliptra, toda la cosa. Bueno, esto es como el esquema general, igual el mono es súper feo, pero para que entiendan como el concepto, ¿ya? Sin plástico es por dentro de la célula. Sin plástico, ¿ya? Significa que pasa por la membrana, pasa por dentro de las células, ¿ya? Significa que eso ingresa al citoplasma y pasa de un lado al otro lado de la célula, ¿ya? ¿Sí? ¿Ya? Obviamente, la velocidad de transporte apoplástico es mucho más rápida que el transporte sin plástico, evidentemente. Pero acá se hace el taco, ¿no es cierto?, por la aduana de la endodermis, con la banda de Caspari. ¿Ya? Acá, como es, por ejemplo, en este caso, que es un esquema, como es un corte, no veo la tapa de la célula. Por eso veo la banda de Caspari solo por los lados. Pero en un corte real, ¿ya? A veces, cuando yo hago el corte, como estos 3D, me puede quedar, por ejemplo, la parte de arriba de una célula y puedo ver la banda Caspari por aquí. En este caso solo la veo como aquí, ¿ya? No sé si me expliqué o quedaron peor, pero esa es como la cosa, ¿ya? Ok, voy a pausar el recording. Continuamos. Share screen. Ok, vamos a ir ahora a la parte que tiene que ver con la morfología de la raíz, ¿ya? Nos vamos a full screen. Espero que todos estén viendo esto, ¿sí o no? Sí, profe, se ve. Ya, entonces ahora vamos a la morfología. Ya vimos un poco sobre la anatomía. Recuerden que no pretendo que ustedes sean expertos anatomistas vegetales, sino que tengan nociones. Y si a alguien le interesa, esto le permita tener como el lenguaje mínimo para poder aprender y estudiar por su cuenta, ¿ya? Esa es la idea del curso, porque uno no puede ser como experto en todo en un semestre, pues sí, obvio, ¿cierto? Pero sí nociones para poder como ubicarse, ¿no es cierto?, con los órganos y las plantas. Bueno, según origen, las raíces son naturales o adventicias. ¿Qué significa eso? Naturales significa que la raíz proviene de la radícula del embrión. Es decir, cuando una raíz proviene de la semilla que germinó, le salió ese cachito, como el poroto cuando se sale, ¿no es cierto? Esa raíz que emite el poroto cuando sale es raíz natural. Viene del embrión. ¿Sí? Y una raíz adventicia es aquella que proviene de cualquier otro órgano que no sea, ¿no es cierto?, la raíz natural que viene del embrión. Entonces, por ejemplo, cuando yo tengo una rosa y corto los palos de la rosa, ¿no es cierto?, la podo y después los pongo en tierra, se enraizan. Esas raíces, por definición, como son tallos y le generan raíces de los tallos, esas son raíces adventicias. Exactamente como el esqueje, tal cual. ¿Ya? Exactamente. ¿Ya? Entonces, por ejemplo, la hiedra que crece, no sé, por la pared, que tiene raíces que se fijan a la pared, esas raíces salen del tallo también, de nuevo, raíces adventicias. ¿Ya? Usualmente del tallo, pero también puede ser de las hojas. Hay unas begonias, por ejemplo, que si yo pico las hojas, las pongo en agüita con una toalla nueva con mojada, le salen raíces a la hoja. Y eso también, obviamente, son adventicias. ¿Ya? Entonces, por ejemplo, aquí está la semilla. Esta sería la raíz natural y en un bambú, qué sé yo, sale como el tallo y en los nudos salen raíces adventicias. Eso sí, cualquiera que tenga una quila, no sé, un bambú, ahí se va a dar cuenta de esto. No sé, ¿en qué sentido las suculentas? Como que ahí me perdí. Cuando yo, por ejemplo, agarro una rama, como hay que que bueno, la gente le dice los hijitos, que tengo un cactus que le salen ramas y esas ramas las pongo en tierra y se enraizan. Sí, también. ¿Ya? Los hijitos. Ok, entre nudos, y aquí están las raíces adventicias de este bambú, caña, coligüe o whatever. ¿Ya? Ahora, según función especializada, están las que son normales. Una raíz normal
es aquella que cumple las funciones típicas de una raíz y algunas que tienen algunas funciones particulares y vamos a ir viendo como de a una, ¿ya? No tienen mucha dificultad, simplemente hay que tratar de entender cómo se relaciona la estructura con la función, ¿ya? Y algunas son más o menos autoexplicativas, ¿ya? Las raíces absorbentes, Maki, no te metas para la cocina. Perro, un segundo, que tengo que cerrar la puerta de la cocina. Continuamos. Las absorbentes son aquellas que son raíces simplemente de absorción, que no cumplen un rol tan importante en aspectos como soporte, ¿ya? Entonces, son aquellas que se ven como peludas. Cuando uno desentierra una planta y tiene un aspecto como blanquecino en las puntas, esas son las raíces absorbentes, ¿vale? Soporte es una categoría general de función de las raíces y son todas aquellas raíces cuya función principal es mecánica, o sea, del soporte de la parte aérea, ¿ya? Vegetal, momento gato y momento perro. Sí, pero el gato está ahí, ¿ah? O sea, el momento gato, el gato está todavía presente, la gata en realidad. Eh, el perro está más activo de día, po. La gata está más activa, no sé en qué momento. Porque supongo que en algún momento. Entonces, tiene que ver con la parte biomecánica, con el soporte mecánico de la estructura aérea, ¿ya? Tenemos las raíces fijadoras, ¿ya? Que creo que el mejor ejemplo es este que está acá. Es las raíces fijadoras. Esta es una orquídea epífita. Una orquídea epífita usualmente absorbe la mayor parte de los nutrientes y el agua simplemente por las hojas y por lo que se acumula como en la esquinita, ¿ya? Y estas raíces lo que hacen literalmente es abrazar al tallo, como por allá y por acá, ¿ya? Y se agarran a este tallo. Esta no es una planta parásita, es una planta epífita. Entonces simplemente está afirmada, sujetada a este tallo, ¿ya? Entonces si tengo un tallo, esta planta lo que hace es como afirmarse, ¿sí? Me quedó genial el dibujo. Simplemente se afirma para no caerse. Esa es una raíz fijadora, ¿ya? Eso es típico en algunas plantas epífitas. Helechos epífitos, orquídeas epífitas. ¿Qué planta epífita? ¿Ya? Las raíces trepadoras también, su función general es de soporte, ¿cierto? Y es típica de las plantas trepadoras que tienen raíces adventicias con sustancias adhesivas, ¿ya? Muchas de estas plantas, aparte de que estas raíces se adhieren al sustrato, de nuevo, no son parásitas, solo se afirman, no le van a chupar como comida, no van a absorber nutrientes del huésped, simplemente se afirman. Un ejemplo típico es la hiedra, eso es típico, ¿ya? Y además secretan sustancias orgánicas que son como pegamento, literalmente, sustancias adhesivas. ¿Ya? De hecho, hay estudios, pueden buscar papers de estudios químicos de estas sustancias adhesivas y son pegamentos, literalmente. O sea, y no sé si, yo creo que todo el mundo lo ha hecho o mucha gente lo ha hecho, que esta típica hiedra que está en la pared y uno tira y sale hasta con pedazo de pintura, con pedazo de muro. ¿Ya? ¿Por qué? Porque estas raíces adventicias, raíces trepadoras, ¿ya? Están adheridas al sustrato y están con estas sustancias adhesivas que las pegan, ¿ya? Entonces, un ejemplo típico es la hiedra clásica, la hiedra, y un ejemplo nativo es la Hydrangea serratifolia, ¿ya? El boqui naranjo, creo que se llama, el nombre común, que es una planta típica del bosque templado, una hidrangea pariente de las hortensias, y que produce estas raíces, si se fijan, está como que fuera un velcro, ¿no es cierto?, pero pegado a este tronco. ¿Ya? No le absorbe nutrientes a esta planta, simplemente la usa como un soporte. Es como un parásito mecánico, ¿ya? O sea, es un soporte. ¿Ya? No sé si han visto, pero está lleno, si ustedes van a Contulmo o van a Puyehue o van a, no sé, esos bosques como más templados, está lleno esta cuestión. ¿Ya? Las raíces de sostén son, a todo esto, por favor, interrúmpanme si quieren comentar o si tienen dudas, preguntas, consultas, etcétera. Em,
La, la diferencia con las fijadoras es como sutil, ¿ya? Porque las fijadoras es para que la planta esté en un lugar y las trepadoras se definen porque son de una planta que es trepadora. ¿Cómo es una planta trepadora? Las raíces de absorción de esa planta trepadora están en el suelo, ¿ya? Y la planta va a trepar, va a subirse a un soporte y va a buscar, ¿no es cierto?, la parte como aérea. En cambio, una raíz fijadora se queda como ahí mismo, ¿ya? La diferencia puede ser bien sutil, pero una planta epífita no es trepadora, sino que queda fija esa rama, ¿cachai? O sea, igual es sutil. Recuerden que todas estas clasificaciones son humanas, pues, o sea, son personas que definieron esto de alguna manera, pero no es que exista per se, qué sé yo, es una convención nomás, ¿ya? Es como simplemente para poder, cuando alguien te describe una planta o yo describo una planta, poder como usar terminología que me permita como separar, ¿ya? Entonces tenemos fijadoras como típico de plantas epífitas, ese es como el ejemplo que quiero que piensen, plantas epífitas, fijadoras y plantas trepadoras, raíces trepadoras. O sea, es medio circular, pero en el fondo las raíces trepadoras son las raíces adventicias típicas de las plantas trepadoras que tienen raíces que se pegan a la cuestión. ¿Ya? No todas las plantas trepadoras tienen raíces trepadoras, porque por ejemplo las enredaderas no tienen, sino que simplemente se enroscan. Pero hay un grupo de plantas trepadoras que sí tienen esto. Más detalles sobre esto pueden ver en un libro que se llama Plantas trepadoras parásitas epífitas de Chile, de Martí Corena, Lucía Bello, Diego Larcón y un tal profesor Atala, no sé cuánto. ¿Ya? Bueno, raíces de sostén. Las raíces de sostén son raíces de soporte mecánico, literalmente como que fuera un bastón. Profesor, ¿Sí, Antonia? ya. Entonces, para decir, es que para quedar claro, las raíces trepadoras son de plantas trepadoras, pero eso no quiere decir que todas las trepadoras tengan raíces trepadoras. Exacto. Ya, gracias. ¿Ya? Las plantas trepadoras ahí tienen diferentes mecanismos para trepar. Por ejemplo, las enredaderas, por ejemplo, los zarcillos, como no sé, los típicos fabáceas o las pasifloras, ¿no es cierto? Que tienen zarcillo, las que tienen espinas o gancho, las enredaderas, las que tienen raíces adventicias y las que son apoyantes, ¿ya? Que es como los curados, así que se tiran encima, así. ¿Ya? Por eso ahí están, lo pueden ver en ese libro, lo pueden pillar en PDF gratis por ahí en la red. Y si no, yo lo tengo ya. ¿Ya? Bueno, las raíces de sostén, se les decía que son como literalmente como un bastón, son aquellas que soportan la parte aérea, por ejemplo, en condiciones que el suelo es muy blando o muy delgado o la planta simplemente crece demasiado hacia el lado y se empieza a caer y aparecen estas, ¿ya? Las fulcreas o columnares son literalmente raíces de sostén, pero que salen como en un paquete que da un aspecto de columna. Chan, ¿ya? Por ejemplo, en estos ficus, en estos gomeros gigantes, en la Plaza Victoria se las cortan. Pero si ustedes van, por ejemplo, a Argentina, es muy común en las plazas ver gomeros gigantes y que tienen estas raíces fulcras o columnares que soportan las ramas. ¿Por qué? Porque en general estos árboles son tropicales, tienen una baja densidad de la madera, crecen muy rápido, entonces esta es una madera más o menos blanda, entonces las ramas muy gruesas laterales se caerían, se quebrarían. Entonces aparecen estas columnas, verdaderas columnas, que afirman las ramas laterales y permiten tener copas muy anchas. Y eso entonces en términos competitivos permite que la planta, no sé, capte mucha luz. ¿Sí? Las raíces tabulares son también la misma onda que los de sostén, las columnares, pero tienen forma de tablas. No sé si han cachado, este es el mismo principio físico de los cohetes. Ya, no sé si han cachado que cuando están los cohetes, típicos los cohetes que hacen los niños, les hacen así. ¿Sí? ¿Y para qué le hacen esto? Para que no se caiga para el lado, ¿sí o no? Generan como una base. Entonces las raíces tabulares son raíces adventicias que tienen forma como de tablas, porque el tronco está aquí, este es el tronco, y esta es una raíz. ¿Cachan? Entonces el tronco es cilíndrico, pero tiene estas cosas para los lados que lo afirman igual que un cohete. Ahí va el Elon Musk.
¿Se entiende las tabulares? Sí. Gracias. Ya. Los zancos es un tipo de raíz que su función es el soporte, que literalmente levanta la planta como que fuera en zanco. Típico de los manglares. Esta es un manglar, ¿no es cierto? Rhizophyra mangle, el manglar, y son plantas que son de estuario. ¿Qué es un estuario? Un estuario es una zona de agua dulce con influencia marina, por lo tanto está influenciada por las corrientes y se mezcla el agua dulce con la salada, y además cambia el nivel del agua. No sé si alcanzan a ver que aquí se fijan que se nota que el agua sube y después baja. ¿Lo ven ahí o no? Ahí, como ahí. Sí, profesor. ¿No? ¿Ve? Yo le Ya, he dicho que gracias. sí todo el rato, pero tengo el micrófono como el ajo. Ah, ya no te preocupes. Pero puedes poner ahí, qué sé yo, un emoji, ¿no? ¿Cómo se llaman? ¿Dónde está eso? Reactions. Así, ¿sí? Claro. Ya, entonces, ay, se me fue la onda. Estas, déjame borrar. Estos zancos permiten levantar la planta. Este agua que de repente tiene más influencia como de marina y es más salada, la sal es muy tóxica para los tejidos fotosintéticos. Entonces, literalmente, esto levanta a la planta, sobre todo a la parte aérea que tiene las hojas, porque la alta salinidad es muy tóxica para los tejidos fotosintéticos. ¿Cachai? Entonces, es como que literalmente se subiera arriba unos zancos para que toda la parte aérea no se moje con agua con sal. ¿Ya? Esa es como la cuestión de los zancos. ¿Sí? Así. Ya, yo he estado en bosques de manglares. En bosques de manglares. En manglares, no son bosques, son manglares. Ya, la formación se llama manglar. Y es súper loco. Estaba ahí con los manglares. Típico que es agua así media como, qué sé yo. Y sí, pues, hay de todo, hay cangrejos, cuestiones, ya. Em, en Cuba, en Cuba. Ahí está. En Cuba, cerca de como un el equivalente a un parque nacional. Sí. Sí, cacho cuál es el Bear Creek. ¿Dónde hay este tipo de manglares? Por ejemplo, en Florida hay zonas de manglares, en zonas de estuario, en zonas de estuario de ambientes tropicales. Ahí hay típicos manglares, ¿ya? Recuerden, estuarios son zonas donde se mezcla agua dulce con agua salada. Miami, sí, efectivamente. Ok, cambiamos la función de soporte. Cambiamos la función de soporte. Recuerden que todos estos, no sé, la función estaba en azul y todo lo que está en blanco eran subcategorías dentro de la gran función soporte. Fijadoras, trepadoras, todas estas son raíces que cambian su morfología, pero todas hacen lo mismo, afirmar la planta. ¿Ya? Ahora cambiamos a la función de almacenaje. En la función de almacenaje, obviamente, ¿cuál es la función? Almacenaje. O sea, guardar cosas. Sí, los zancos, a ver, es que es al revés. El ejemplo típico de plantas que tienen raíces tipo zancos son los manglares. ¿Ya? No te podría decir si existe otra especie que tenga raíces de tipo zanco. Capaz que sí, pero el ejemplo que yo conozco y que es el más típico y que es el que ejemplifica mejor el concepto de zancos son los manglares, y esos sí viven ahí en el agua. ¿Ya? No sé si me explico. Eso no quita, porque zancos es un concepto morfológico, son raíces que levantan la parte aérea, ¿no es cierto?, de oscilaciones en el nivel del agua, que levanta la planta aérea. Entonces podría ser que hayan otras plantas que tengan raíces tipo zanco, pero yo no sé. Seguro que puede haber, seguro. Porque zancos, en el fondo, no es que sea sinónimo de manglar, sino que al revés. Los manglares tienen raíces tipo zanco. Capaz que hayan otras plantas que también, no sé. Ya.
Almacenaje son, obviamente, es una función que tiene que ver con guardar reservas y obviamente el tejido. ¿Cuál será el tejido, el tipo celular involucrado en esto, en el almacenaje? ¿Parénquima? Parénquima. Excelente. Ti, 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 ti. Muy bien. ¿Ya? Aquí tenemos, por ejemplo, raíces almacenadoras, que son simplemente raíces engrosadas, que guardan cierta cantidad de agua y nutrientes, como en el caso de las orquídeas. Todas tienen unas raíces como que son como unos dedos, así, raíces como gruesecitas, ¿ya? Esta es Clorea crisanta, típica de aquí en las Bichas, en el camino de las Bichas, está lleno. En la zona central, en general en Valparaíso, está lleno. Cónicas son aquellas raíces reservantes que tienen una forma que es cónica, ¿cierto? Eso. O sea, no hay que inventar la rueda de nuevo, po. Eso tiene una forma que es cónica, entonces este tipo de raíz reservante se llama cónica. ¿Sí? Oh, qué mal. Pulgones son cuáticos. Pero en todo caso, peor que los pulgones, los caracoles y las babosas. Esos sí que son napiformes, ¿ya? Napiformes son raíces reservantes que son más anchas. ¿Te fijas? Más anchas. Voy a cambiar el azul por este otro color. Más anchas. Cónica es más larga que ancha y napiforme es más ancha. Entonces, por ejemplo, un rabanito o un nabo ya es napiforme y una zanahoria es, ¿cómo se llama? Cónica. Ya, por ejemplo, este que está acá es cónica. Cónica. Pero esta, yo diría que ya es como napiforme, o por lo menos esta es napiforme. Esta, yo diría que es napiforme y esta es cónica. Ahora, una cosa con la morfología, ¿ya? Hay maneras cuantitativas de establecer cuántas veces más ancho que largo para definir, qué sé yo, pero en general, en la práctica, cuando uno está en terreno, qué sé yo, es al ojo. Cuando te parece que es más cónica, es cónica, y cuando te parece que es más napiforme, napiforme, y obviamente hay un gradiente donde hay unas que son obviamente cónicas y otras que son obviamente napiformes, y cosas intermedias que ahí hay como que, no sé, darle vuelta, ¿ya? ¿Sí? Esto, bien interesante, las raíces tuberosas son raíces que parecen tubérculos, pero no son papas. ¿Ya? ¿Por qué? ¿Qué es lo que tienen las papas que hace que inmediatamente no sean raíces? ¿Se acuerdan cuando definimos? Almidón. No. Abril tiene la respuesta correcta. ¿Alguna vez han dejado las papas ahí con humedad? Cuando se les humedecen las papas, ¿qué pasa? Ah, salen más. Raíces. Se brotan. ¿Y qué significa que se broten? Se brotan porque los ojos de las papas son yemas. Y de estas yemas que tienen meristemas apicales de brote generan hojas y tallo. Por lo tanto, esto tiene un brote, tiene yemas. Y por lo tanto, si tiene yemas, ¿qué es? ¿Qué es la papa? Un tallo. Es un tallo subterráneo reservante, pero no es una raíz porque tiene yemas. Recuerden que por definición las raíces no tienen ni yemas, ni hojas, ni brotes, ni nudos, ni entrenudos. ¿Sí? Entonces, esto, por ejemplo, es una batata, es un... No, raíces no, porque si es una raíz puede salir más raíces, po. Tallo, sí, po. La papa es un tallo. Esto es una batata, esto sí es una raíz. Entonces, ¿podrá una raíz tuberosa brotar? ¿No? No, po. Una Profe, batata, entonces, ¿las Sí. papas no son tubérculos? las papas son tallos solamente? tubérculos,
pero tubérculos caulinares. Y en este caso estamos hablando, está bien, hombre, estamos hablando de tubérculos radicales. Radicales. O sea, en este caso son raíces tuberosas o tubérculos radicales. Y en el otro caso son tubérculos caulinares, que son tallos subterráneos. Ya, pero la diferencia es que acá, el camote, no tiene ojos, no tiene yemas, ¿ya? No brota, ¿ya? Entonces, si yo le corto la parte como de arriba, esto no, aunque yo lo ponga en remojo, ¿no es cierto? Lo ponga en tierra, le ponga agua, le cante, le ponga Beethoven, nunca va a brotar, ¿ya? ¿Por qué? Porque no tiene... Claro, si tiene yemas, es un tallo subterráneo, y si no, es una raíz tuberosa. Si tiene este aspecto como de papa, porque el aspecto es como de papa, ¿cierto? ¿Cuál es el ejemplo típico de una raíz tuberosa o tubérculo radical? Es la batata o papa dulce o camote. Los gringos le dicen sweet potato, ¿ya? No sé si han comido chips o papas fritas de esta cuestión. Son mortales. Yo en Gringolandia, no sé, pues me comía unas hamburguesas que venían ahí de estas fritas. Mortal. Ya, sweet potato. En Perú y en Argentina, ¿ya? En Perú y en Argentina los camotes valen como 100 pesos los 10 kilos. ¿Ya? Es barata, súper barato. ¿Ya? Y en Chile vale como 10 lucas uno. ¿Ya? Obviamente esta es una planta que se da mejor en zonas tropicales. ¿Ya? Las batatas se dan mejor en Perú, por ejemplo, comen mucha batata, en Argentina, el dulce de batata, las batatas, o sea, las comen usualmente, aquí en Chile no. Y acá son súper caras por alguna razón. ¿Ya? Raíces tuberosas. Entonces tienen aspecto de papa, pero son raíces porque no tienen yemas. ¿Vale? Claro. Sí, está mala la cosa. Ok, entonces este es un ejemplo, estos serían raíces tuberosas, esto sería una raíz cónica, esa sería una raíz, pero ojo que esto no es raíz, pero eso no, un detalle. Sweet potato es de ricos, claro. Y claro, en realidad son baratas. En Argentina, bueno, antes íbamos a Argentina porque mi papá es de un pueblo que se llama Chile Chico, que está básicamente como vas a la esquina, o sea, esto es literal, la gente iba a comprar pan a Argentina, ¿ya? Porque está como ahí, o sea, hay un río, y tú cruzas el río, está Argentina. Entonces, comprábamos dulce de batata, que es como el dulce membrillo, pero tiene un color como más amarillento, café, en vez de rojo, ¿ya? Y es, pero exquisito, súper rico, el dulce de batata, pruébelo. Y las sweet potato chips ahora están de moda, estos como papa orgánica, chips, chilote, sweet potato, de 3 lucas el gramo. ¿Cachao? Están de moda. En fin, otra función de otra modificación morfológica de las raíces son los neumatóforos. Los neumatóforos son raíces que tienen geotropismo negativo, crecen hacia arriba, ¿ya? Y ustedes mismos me van a decir cuál es su función, ¿ya? ¿Qué es neumos? Neumo. Aire, ¿cierto? Exactamente, oxígeno, en este aire. Entonces, por eso viene neumático, neumonía, ¿ya? Oxígeno, no, aire en realidad, ¿ya? Aire. Foro que porta, ¿sí? Entonces, ¿qué son los neumatóforos? Son raíces que crecen hacia arriba y que tienen lenticelas, que son agujeros donde penetra el aire, y que son típicas de plantas de zonas de pantano o lugares que son con muy poco oxígeno. Recuerden que las plantas son eucariontes y todas las células eucariontes del mundo necesitan hacer respiración celular. ¿Y quién es, acaso, el receptor final de la cadena de transporte de electrones complejo 4 de la respiración celular? ¿Quién es? ¿Quién es?
El oxígeno. El oxígeno. Entonces requieren oxígeno. Y estas raíces neumatóforos lo que hacen es poder ingresar aire, ¿ya? Para que haya oxígeno en los tejidos y no se produzca hipoxia, anoxia y fermentación y que los tejidos se mueran, ¿ya? Porque literalmente una planta se puede ahogar. Aunque suene como loco, pero es cierto, ¿ya? Una planta se puede ahogar. ¿Ya? Entonces, estos funcionan igual. No sé si han visto las películas de Ninja o Naruto cuando están así debajo del agua con una pajita así escondido debajo del agua, como respirando con una, como con una pequeño bambú así, ¿qué sé yo? Con una pajita. ¿Han visto, no? Sí. Gracias, Antonia, por tu apoyo virtual. Sí, po, ahí, ¿cachai? Están ahí como así. Entonces, básicamente esto es lo mismo. Permite intercambio gaseoso, permite oxigenar los tejidos que están en zonas que son hipóxicas, como por ejemplo algunos pantanos y qué sé yo. ¿Ya? Yo también he visto esto, también lo vi en Cuba. Lo he visto así con mis propios eyes. Y no son huecas, pero sí tienen hoyos y tienen tejidos como aerénquima. ¿Ya? Es un tejido que es laxo y que tiene muchos espacios intercelulares. No es hueco, pero sí tiene como células súper con mucho espacio entre medio y eso se llama aerénquima y toda la cosa. Yo lo vi en Cuba también en un parque nacional, en una zona como de pantano, o sea, que estaba cerca del mar, y yo estaba así, ¡oh! ¡Neumatóforos! Y estaba mi papá, estaba mi hija y estaba una sobrina y me miraban con cara de ¿qué? What? Esos palos en el agua son neumatóforos. Mm, buenas, genial, súper. No, pero era loquísimo. Yo estaba pero alucinado porque era verlos como. Sí, eso pasa. A los biólogos en general nos pasa. Ya, es como reuniones sociales y uno. Oh, miren, un cirripedio, un cibercúlido, un fásmido. Sí, suele pasar. Bueno, cosas del fútbol. La otra vez no me acuerdo en qué estábamos en la casa de mi suegra y es como que alguien agarró y dijo, oh, miren, un brúquido. Y un escarabajito. Sí, así, eso pasa. Ok, entonces está clara la función de los neumatóforos, ¿cierto? Es para no ahogarse, ¿ya? Los austorios son raíces modificadas típicas de las plantas parásitas que penetran los tejidos del huésped y usualmente se conectan al tejido vascular del huésped. Puede ser al xilema o al floema. Hay parásitos de xilema y parásitos de floema. ¿Ya? Y esto es típico de las plantas parásitas como el quintral. Si ustedes ven, el quintral, cuando germina la semilla, emite como una especie de chupón, ¿no es cierto?, que se conecta a la superficie de la planta huésped y de ahí va a emitir raíces adventicias especiales que se llaman austorios, que van a penetrar los tejidos huésped y le van a chupar la comida, ¿ya? Como que fuera un vampiro. En este caso el Tristerix aphilus, pero esto es típico de todas las plantas parásitas, ¿ya? Monito del monte. Ah, ya. Las raíces contráctiles son una de las últimas que vamos a ver, últimas funciones. Las raíces contráctiles permiten a la planta enterrarse en el sustrato. ¿Ya? Es típico de algunas plantas como de desierto, o estas aizoáceas o estos cactus que como que se asoma la pura puntita, que generalmente lo que hace estas raíces es literalmente que se anclan al sustrato y traccionan la parte de arriba hacia abajo y literalmente entierran la planta, ¿ya? Contráctiles. Ahí pueden ver algunas aizoáceas, cosas así. ¿Cachai? Como que esto tracciona y genera que la planta quede como enterrada en el sustrato. Eso es típico de algunas zonas de desierto, algunas zonas que, no sé. Ya, es difícil de demostrar porque como que obviamente no ocurre como en velocidad de animales, pues no es que. Austorios. Austorios. ¿Sí? Austorios. Con H. ¿Ya? Nos queda poco. Vamos que se puede. Vamos que se puede. Esto es súper simple.
Para clasificar morfológicamente el sistema radical según su ubicación, yo puedo decir que es hipogeo, epigeo o acuático. Es decir, ¿a dónde está? ¿Qué significará hipogeo? Abajo de la tierra. Abajo de la tierra, es decir, así. ¿Sí? Epigeo, Arriba. una planta trepadora que tenga raíces trepadoras. Estas raíces van a ser epígeas. Y acuático, en el agua, ¿cierto? No tiene mucha ciencia la cosa. Entonces, epigeo, hipogeo, acuático. ¿Ya? Sí. Aire, fuego, tierra, agua. ¿Nunca vieron la leyenda de Aang? Era buena. No la película, por supuesto. La película. Que lo olvidar. Me tuve que lavar los ojos con jabón después de ver esa película del Chamayamalamaman. Qué horrible película. Bueno, esto es un concepto morfológico que se usa mucho. Esto sí que se usa mucho, así que tienen que entenderlo porque es muy, muy usado en morfología y en la descripción de las plantas. ¿Ya? Que tiene que ver con la arquitectura del sistema radicular. La arquitectura tiene que ver con que yo miro la raíz de lejos y el aspecto que tiene. ¿Ya? Es súper simple. Hay dos tipos principales de estructura de la raíz. Uno, donde yo tengo un eje principal que se nota más grande que todas las otras raíces, ¿ya? Que es típico como de algunas malezas que me cuesta sacar, o de algunos árboles, ¿no es cierto?, que tienen una raíz gruesa principal y después otras raíces laterales de menor diámetro, o la champa. Aquí claramente no hay una raíz principal, ¿se fijan? ¿Ya? Pero, por ejemplo, bueno, es que estas fotos no son tan buenas, pero aquí sí. ¿Se fijan que esa claramente es más gordita que las otras para los lados? Sí, estas fotos no son tan buenas, en realidad las fotos hay que cambiar, pero así, ¿ya? Entonces, cuando yo puedo distinguir una raíz que es más grande o importante que otras de menor tamaño, ¿no es cierto? Y claramente hay un eje central. Ese es un sistema radicular heterogéneo, alorífico, una raíz pivotante o axonomorfa. Todas estas cuatro cosas son sinónimos. Yo usualmente uso raíz pivotante. ¿Ya? Pero para que ustedes sepan que todos esos conceptos son lo mismo. ¿Ya? Cuando yo saco la planta y es una champa, una chasca, así como un pasto, que se ven todas iguales, eso es un sistema que es homogéneo, homorrícico y la raíz se llama fascicular o fibrosa. ¿Ya? Fascicular, ahí, ¿qué dice? O fibrosa, ¿ya? Claro, como este es no lo puedo editar porque es PDF, no pude abrir el PowerPoint por alguna razón misteriosa, no hubo caso, no pude abrir el PowerPoint. La raíz fascicular o fibrosa, ¿vale? Y entonces esta es una raíz que es pivotante, ¿ya? Ahí, raíz pivotante, raíz pivotante, raíz pivotante. Y cuando es como una chasca, donde todas las raíces son más o menos iguales, de similar diámetro, ¿ya? A eso se le llama una raíz fascicular o fibrosa y un sistema radicular homogéneo u homorrícico, ¿ya? Así, una chasca, una champa así de pasto, con una chasca de raíz como así, ¿cierto? Ese es un sistema de una raíz fascicular fibrosa o homorrícica. Es súper simple, pero es importante que lo sepan, ¿ya? Una raíz gordita con otras menores, pivotante, y esta fascicular, ¿ya? Simplemente para terminar, en las raíces ocurren asociaciones micorrízicas. Las micorrizas son una asociación con hongos del suelo que interactúan íntimamente con las raíces de la planta. Mico es hongo, rizo es raíz, entonces micorriza es hongo raíz, literalmente, y se produce como una fusión así, fusión, de ambas cosas. Hay micorrizas que interactúan con la parte externa de la raíz y hay micorrizas que interactúan literalmente con células internas de la raíz, con la corteza, etcétera, ¿ya?
Y las micorrizas, obviamente, son súper importantes porque se cree que fueron importantes en la colonización de la tierra de las plantas. O sea, los hongos estaban antes que las plantas en la tierra y han sido muy claves en la evolución de las plantas. Se cree que básicamente todas, o sea, claro, siempre hay excepciones, pero en general el 98-99% de las plantas terrestres tienen algún tipo de asociación con hongos, ¿ya? Endófitos, micorrizas en particular, sobre todo las arbusculares son bastante comunes, ¿ya? Y esto le confiere ciertas ventajas adaptativas a las plantas, por ejemplo, una mayor tolerancia a a la sequía, a la desecación, protección contra hongos patógenos, mejor absorción de ciertos nutrientes, especialmente potasio y fósforo, y también el costo de mantención, el costo de la asociación es muy menor para la planta, porque la planta también le entrega azúcar y carbohidrato al hongo, pero el costo en relación a los beneficios es muy menor, ¿ya? Ahí tenemos algunos tipos de micorriza. Ustedes saben que yo tengo algunos trabajos con micorrizas orquidioides o hongos tipo de orquídea, ¿ya? Que ahí tengo algunos trabajos. Ustedes los pueden buscar ahí, googlear, qué sé yo. Van a ser los primeros en leerlo. Eh, Así que ahí está, pues, si a alguien le interesa, yo trabajo un poco en esta área y también con hongos endófitos en nuestro proyecto. También en las raíces ocurre asociación con bacterias, como en el caso de las bacterias fijadoras de nitrógeno, ¿no es cierto? Y forman estos nódulos, por ejemplo, en el caso de las fabáceas, de las plantas leguminosas, que forman estos nódulos, y adentro están estas bacterias que fijan nitrógeno atmosférico a formas como nitrito y nitrato, ¿ya? También en las raíces ocurren ataques subterráneos, ¿no es cierto?, de nemátodos, que son gusanitos planos que se comen estas raíces. Hay algunos que son más benéficos y otros que son dañinos derechamente. Y ustedes saben que el profesor Maguna Zelaya trabaja con nemátodos, trabaja con esto. Y también en las raíces ocurren otros fenómenos ecológicos, como por ejemplo la exudación de compuestos alelopáticos. Hay plantas que desde las raíces exudan hacia la tierra compuestos que son nocivos para otras plantas, ¿ya? Y generan como un ambiente tóxico para las plantas vecinas. Y eso es loquísimo, es como o sea, una guerra química, ¿no es cierto?, de competencia. Si fueran animales, eso sería competencia como directa, como por, ¿cómo se llama? Por intercepción, ya ni me acuerdo. Bueno, no sé cómo se llama, pero es cuando está la hiena y llega el león y le echa la foca, ¿ya? ¿Sí? Que no es lo mismo que por consumo de recursos, ¿sí? Sino que es como una competencia directa. Y también ocurren otros fenómenos locos, por ejemplo, en el desierto. Hay unos trabajos de Pancho Esqueo, ¿no es cierto?, que ha trabajado sobre el levantamiento hidráulico. En plantas del desierto hay algunas que tienen raíces pivotantes muy profundas que llegan a las napas, y en la noche, por diferencia de potencial hídrico, esas que literalmente el agua que están captando las napas sale desde las raíces hacia el suelo y como que entre comillas riegan a las vecinas, así. Obviamente no es una cosa voluntaria, son plantas, pero ocurre por un fenómeno que es más bien físico-químico, fisiológico. Maki, no vayas a hinchar al gato, porque te va a ir mal. Entonces, y a ese fenómeno se le llama levantamiento hidráulico, ¿ya? Y eso sería todo por hoy. Entonces, ahora nos quedan unos escasos minutos y me gustaría como hacer una especie como de resumen, ¿ya? Tenemos entonces dos aspectos de la raíz. Primero, aspectos generales, que es un órgano de simetría radial, ¿cierto? Crecimiento indefinido, que tiene un aspecto como fibroso y que está generalmente debajo del suelo, ¿ya? Que fija la planta sustrato, sirve para la absorción de agua, para también transportar, ¿no es cierto?, las cosas, y también produce ciertas hormonas y qué sé yo, ¿ya? En términos anatómicos, si yo corto una raíz, puedo ver una diferencia entre las monoidicotiledóneas. Desde afuera hacia adentro voy a encontrar epidermis, parénquima, corteza, ¿no es cierto? Endodermis, periciclo y el cilindro vascular, que generalmente tiene polos de protoxilema, ¿ya? Y ahí yo puedo distinguir las monos de las dico porque la
Las dicotiledóneas usualmente son triarca, tetrarca o pentarca, usualmente, y las monocotiledóneas son poliarca, ¿ya? La endodermis es esta barrera que obliga a que el paso sea por la membrana plasmática, entonces, permitiendo filtrar de alguna manera lo que pasa al tejido vascular. Y en términos de la morfología, uno puede clasificar las raíces de distintas formas. Por ejemplo, si son raíces que vienen del embrión, se llaman naturales, y todo lo que se genera a partir de la raíz del embrión, porque después obviamente esto va creciendo y va generando como más raíces, se van engrosando, y igual son todas naturales. Si provienen originalmente de esa raíz del embrión, son naturales. En cambio, no sé, pues si yo hago esquejes o qué sé yo, o otro tipo de cosas donde salen raíces de otros órganos, como de los tallos, esas son raíces adventicias. ¿Ya? Después, yo puedo clasificar las raíces de acuerdo a su función y voy a tener, según su función, absorbentes de soporte con todos sus subtipos, trepadoras, fijadoras, de sostén, columnares, zanco, whatever. Voy a tener también algunas raíces particulares como los neumatóforos, ¿cierto? Voy a tener raíces de las plantas parásitas como los austorios, ¿ya? Y las raíces reservantes, donde dependiendo de cómo sea la forma de esta raíz reservante, yo voy a tener entonces las cónicas, las napiformes y las tuberosas y las que son simplemente como engrosadas, no sé, normales, ¿ya? Las tuberosas tienen aspecto como de papa, pero no son tallos, no son como las papas propiamente tal, porque no tienen yemas. ¿Ya? Y finalmente en las raíces está todo pasando, hay como todo un mundo, generalmente las raíces son menos estudiadas que la parte aérea, simplemente, o sea, entre otras cosas por una cosa logística, es más difícil estudiarla porque hay que hacer hoyo y es más difícil estudiarlas que lo otro simplemente porque hay que hacer el hoyo. Y a veces, por ejemplo, cuando yo quiero estudiarlas y tengo que generar estos maceteros de vidrio y todo, la misma restricción del espacio hace que no sea como una condición tan natural, de alguna manera. ¿Ya? Entonces, sí. Y eso más o menos es lo que vimos hoy día. No sé si alguien tiene alguna pregunta, comentario, si cacharon como la onda, no cacharon la onda. ¿Aló? Voy a cortar la grabación.